Vamos a participar, hermanos, de este tiempo de reflexión y de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios que hemos avanzado un tramo bastante largo, ¿verdad?, en el libro de Corintios. Y una de las cosas, hermanos, que quisiera que pudiéramos ver hoy es unas ideas que el apóstol Pablo tiene. Estamos en el versículo 19 y el título de este sermón es Libertad que no esclaviza. El apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos está muy claro, él sabe muy bien que él es una persona libre. Esa es su idea central. Él es una persona libre, no es esclavo de nadie. Sin embargo, hermanos, parece ser como que el apóstol Pablo está siendo un poco incongruente, ¿verdad? Dice que aunque soy libre respecto de todos, dice, de todos me he hecho esclavo, ¿sí? Es libre, dice él, pero a la vez dice que se ha convertido en un esclavo. Entonces nosotros, los lectores de la Biblia, tenemos que ver de qué cosa está hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué dice que es libre de todos, pero a la vez se ha hecho esclavo de todos? El propósito del apóstol Pablo respecto a lo que tiene que ver con su libertad es que el apóstol Pablo ya no está viendo su vida como propia, sino que el apóstol Pablo sabe que su vida le pertenece a Dios. Esto, hermanos, es algo de lo que nosotros llamaríamos una paradoja. Una paradoja es algo que debería ser y no lo es, ¿sí? Y tal vez, hermanos, pudiéramos nosotros decir, el apóstol Pablo está enseñando algo diferente, algo innovador, pero no es así. En Mateo 20:26 dice el Señor Jesús, hablando con sus discípulos. Para entrar en contexto de esto, los discípulos del Señor Jesús están discutiendo. Quieren ser el mayor, ¿sí? En esta porción de Mateo 20, ellos quieren ser el mayor. Y le están diciendo a Jesús, a mí dame la secretaría de gobierno, ¿verdad? Y a mí la de finanzas, dice el otro, ¿no? Y el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos si es posible que ellos puedan soportar lo que Él va a soportar. Y ellos dicen, sí podemos. Pero el Señor Jesús no les dice, bueno, como sí pueden, se los voy a dejar. Al contrario, les da algo que para nosotros los cristianos debería ser la regla de cómo debemos comportarnos entre los hermanos. El Señor Jesús le dice, entre los poderosos de la tierra, ellos buscan enseñorearse de los demás. Los poderosos buscan enseñorearse de los demás, pero entre ustedes no debe ser así, dice el Señor Jesús. Entre nosotros los cristianos no debe haber alguien, hermanos, que busque enseñorearse de los demás, ¿sí? Estaba viendo las noticias esta semana, ya ven que pues ya tenemos nuevo presidente en el país. Y estaban uno de los actores políticos más relevantes de estas campañas del equipo de la presidenta, estaba quejándose de que la presidenta no estaba respetando los acuerdos. Y yo solo pensaba una cosa, hermanos, Entre los poderosos y los políticos de nuestro país siempre van a buscar enseñorearse unos de otros. Pero en la iglesia, hermanos, entre los hermanos, no debe ser así. No sé si les ha pasado, hermanos, que a algún hermano le dieron cargo de ujier y el siguiente domingo, hermanos,
ya trae aquí su gafet, ujier de la iglesia. Hermano, hábleme con más respeto porque ya soy ujier. ¿No les ha pasado? Tal vez aquí no tanto, ¿verdad? Me acuerdo que allá en la iglesia en la que nosotros íbamos en Monterrey, había un grupo de hermanos, ¿verdad? Ya grandes, eran los hermanos más grandes de la iglesia. Y ellos eran los que estaban en la puerta, ellos abrían la puerta, ¿verdad? Le llaman los servidores. Pero un día vino un hermano nuevo de otra ciudad y el pastor lo incluyó ahí en los servidores. Y entonces empezó ahí como una lucha de poder, ¿verdad? Como diciendo los hermanos, para estar aquí entre servidores ya tienes que tener canas, ¿no? Porque eran los hermanos más grandes. Y este hermano era muy joven. Así parece ser, hermanos, que dentro de la iglesia tenemos algunas posiciones, ¿verdad? En donde queremos nosotros escalar. Les decía hoy en la mañana a los que vinieron en la escuela dominical, estoy peleado, ¿verdad? Con el sistema de elección de líderes en nuestra iglesia, ¿sí? Porque el sistema de elección de líderes en nuestra iglesia parece ser que ya se ha convertido en un sistema meritocrático, ¿sí? Ya no es qué hermano de la iglesia tiene una vida espiritual probada, ya no se trata de qué hermano de la iglesia, decíamos en la mañana, conoce la voz del buen pastor, sino ya queremos a los hermanos que sean moviditos. El hermano es movidito, le echa ganas, que él sea el nuevo líder, ¿sí? Y hemos, hermanos, perdido a veces la noción de lo que hacemos en la iglesia. Así que el Señor Jesús dice en Mateo 20:26, entre ustedes no debe ser así. Al contrario, quien quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. ¿Sí? Eso ya debería darnos a nosotros como cristianos del buen pastor mala espina, como decimos. Que una persona llegue y ya ande diciendo, ¿cuándo será que me van a dar a mí de ser diácono? Es una mala espina, hermanos, porque ya están anhelando estar en un puesto de liderazgo. ¿Sí? ¿De qué deberíamos aspirar todos, hermanos? Ser servidor unos de otros. Si nos ponen a abrir la puerta siempre, abrir la puerta siempre. Si nos ponen a lavar copas todo el tiempo. Pero parece que no queremos, ¿verdad? Siempre anhelaremos ser reconocidos por las personas. Por eso les digo, hermanos, que el apóstol Pablo nos está dejando claro que él es libre. Soy libre, dice. Soy libre completamente. A mí ya no me preocupa tanto si me reconocen como apóstol. A mí ya no me preocupa tanto si me van a dar mi chalequito que diga aquí pastor de la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pablo es una persona libre. Y ha asimilado muy bien el apóstol Pablo las enseñanzas de Cristo. Otro tip, hermanos, los mensajes de la tarde del domingo me gustan más porque son más prácticos desde mi punto de vista. Otro tip, hermanos, cuando estemos en la iglesia, debemos fijarnos si los hermanos de nuestra congregación que aspiran a un puesto de liderazgo conocen al Señor Jesús. ¿Sí? Dice el Señor Jesús en el pasaje que estamos estudiando en la escuela dominical: yo soy el buen pastor y el portero escucha mi voz y me deja entrar. Así que quien esté de portero en la iglesia, es decir, quien tenga un puesto de liderazgo, debe ser alguien que conozca la voz de su buen pastor, para que deje entrar solamente al buen pastor. En este pasaje, hermanos, que estamos leyendo, el apóstol Pablo va a utilizar un verbo, ¿sí? Un verbo que es ganar, ¿sí? Ganar. Y lo va a utilizar 5 veces, hermanos. Entonces, una de las cosas, por cierto, otra anécdota, cuando estoy preparando un sermón,
Una de las cosas que hago, primero es leer completo lo que voy a predicar y después busco qué palabra, qué verbo se repite más, porque eso es una señal de cuál es la idea que el escritor nos quiere transmitir. Así que el apóstol Pablo, hermanos, nos quiere transmitir que para él es importante la palabra ganar. En esta porción del 19 al 27, el apóstol Pablo quiere dejarnos claros que él quiere ganar. ¿Y qué es lo que quiere ganar? Bueno, él quiere ganar a nuevas personas. Vamos a revisar, por ejemplo, dice, entre los judíos me volví judío, entre los que viven bajo la ley me volví bajo la ley, a fin de ganar a estos. Aquí empieza la primera palabra, ganar. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley. Otra vez, a fin de ganar a estos. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a estos. Y finalmente dice el apóstol Pablo, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Cuando yo estuve leyendo este pasaje, entonces me sorprendí. Dije, a ver, lo voy a volver a leer porque a lo mejor hay un problema con mi lectura. Como la versión que uso es la versión NBI, la comparé con la otra versión. Y la otra versión, la que usamos para la lectura comunitaria, que es Reina Valera, dice de todos modos. Como que ahí no nos deja muy claro lo que quiere decir el apóstol Pablo. Pero fíjense bien, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que ha hecho todo lo posible para ganar a las personas y lo ha hecho, según lo que dice esta versión, por todos los medios posibles. Y eso me llevó a la reflexión, hermanos. Me llevó a la reflexión. Y la reflexión es la siguiente. Muchas veces, hermanos, encasillamos el evangelio de una manera. ¿Sí? Le venía contando a mi esposa mis impresiones, ¿verdad? De este sermón. Y le decía, fíjate, le digo que en la iglesia es muy común escuchar que eso no se hace así. Eso no se hace así, ¿no? Por ejemplo, que un día quisiéramos hacer un culto un poquito más contemporáneo, hermanos. Que quisiéramos poner otros instrumentos musicales, ¿sí? ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría en la iglesia? No, es que eso no se hace así, hermanos. No, a Dios no le gusta ese instrumento, ¿sí? Tenemos un maestro, se llama Luis Fragoso. Este hermano, Luis Fragoso, es un hermano para mí que cuando nos toca clases con él, siempre me hace pensar y me saca de mi zona de confort, porque tiene ideas súper diferentes, ¿sí? Lo primero que a mí me llama mucho la atención es que pintaron su iglesia de negro. La iglesia por dentro está pintada de negro. ¿Por qué? Porque pusieron pantallas. Entonces el color blanco quita luz pues para las pantallas. Pero dice que cuando pintaron la iglesia de negro, lo primero que salió a relucir en la ciudad de donde él está es que tal vez eran una iglesia satanista, porque la pintaron de negro. Y dice él, no, solo que nos aconsejaron que para la luz de las pantallas pues pusiéramos de negro, pues para que se pueda ver. Otra de las cosas que hace Luis es que él tiene muy claro su objetivo. Su objetivo, o sea, me refiero a de quiénes son las personas a las que quiere alcanzar. Y las personas a las que quiere alcanzar en su iglesia son gente que no tiene contacto con Jesús, que nunca en su vida ha oído de Jesús. ¿Sí? Ahora, les pregunto, imagínense que aquí viene hoy una persona que nunca en su vida ha oído de Jesús y de repente vamos a cantar el himno que cantamos hace ratito, el 190.
gozo sin igual, feliz y perdurable. ¿Qué es eso? Va a decir, ¿verdad? La gente, hermanos, está acostumbrada a oír música bien simple. No sé si han oído música secular hoy en día, pero es bien simple la música secular. Así que una de las cosas a las que este maestro Luis le ha apostado es a las alabanzas. Y que las alabanzas sean fáciles de cantar. Así le ha pedido a sus músicos, que sean fáciles de cantar, que digan letra cristiana, pero fácil de cantar, que la gente se pueda sentir identificada con lo que estamos cantando. Quiero decirles, hermanos, y esto ya se los he contado anteriormente, que muchos de los himnos que tenemos en nuestros himnarios son canciones populares, ¿sí? Hagan de cuenta que hoy a alguien se le ocurre que va a componer un himno con la letra de Cielito Lindo. Ay, no, qué feo, van a decir. Unos hermanos decían pues que hay una canción que se llama, ¿cómo se llama? Hay una canción cristiana que tiene, Un día a la vez, que los Tigres del Norte también cantan, pues. Y dicen, ay, no, ¿cómo vamos a estar cantando esa canción? Se llama Un día a la vez. La cristiana dice, mi Cristo, un día a la vez, mi Cristo. Y la de los Tigres del Norte dice, un día a la vez, Dios mío, ¿no? Entonces, como que algunos hermanos se sienten ahí como, ¿qué hacemos, verdad? Pero la historia de los himnos, hermanos, en nuestra iglesia, sobre todo en esta iglesia, el Buen Pastor, que somos de la línea metodista, John Wesley empezó a predicar en lugares poco comunes, ¿sí? Entonces le encargó a su hermano, mira, le dijo, eso es lo que yo quiero transmitirles. Le dijo, mira, están viniendo a la iglesia las personas que normalmente no van a la iglesia. Están viniendo los obreros, están viniendo las prostitutas, están viniendo los alcohólicos de la ciudad. Pues esta gente no está acostumbrada a ir a una iglesia, ¿sí? Así que le encargó a su hermano, Carlos Wesley, que compusiera himnos con música secular, pero con letra cristiana, para que cuando estuvieran tocando los himnos, la gente de ahí alrededor dijera, mira, están tocando una canción popular. Y cuando entraran se dieran cuenta que estaban cantando himnos. Y entonces, hermanos, la iglesia metodista empezó a cantar himnos con música popular, ¿sí? Pero con letra cristiana. Y la historia nos dice que la iglesia metodista provocó el gran avivamiento de Inglaterra. De repente ya no entraban en las carpas en donde Wesley se juntaba. Por cierto, hermanos, que la iglesia dominante de Wesley, que era la iglesia anglicana, lo corrió. Le dijo, ya no puedes ser pastor de esta denominación, porque tú no predicas en las capillas, tú no predicas en los templos, tú predicas al aire libre y eso a Dios no le gusta. Y entonces Wesley dijo, bueno, mi catedral es el mundo, dijo. Y se hizo, pues aceptó la disciplina. ¿Se imaginan, hermanos, ustedes qué pasaría si estos hombres de Dios nunca hubieran aceptado el reto que Dios ponía en sus vidas? Para que ustedes puedan dimensionar lo que está pasando, hermanos, en la época de Wesley estaban estallando revoluciones, guerras en los países vecinos, Francia, Prusia, Alemania. Estaban estallando guerras, hermanos. Inglaterra fue el único país, hermanos, que pudo detener un enfrentamiento civil. En esa época, hermanos, es cuando empieza la famosa Revolución Francesa, ¿no? La lucha por los derechos civiles, que en Inglaterra se logró detener
porque había gente cristiana comprometida con los derechos civiles. Y eso hizo, hermanos, que el país gozara de cierta paz. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo hoy que él, por todos los medios posibles, va a hacer lo necesario para salvar a las personas. ¿Se imaginan eso, hermanos? ¿Qué pasaría si un día decimos, hoy no va a haber sermón, sino vamos a ver una película? Ya escucharíamos por ahí. Se mundanalizó. Ya la iglesia se mundanalizó. Vieron película. ¿Sí? Hoy en la mañana, ¿verdad? Les contaba de este pastor Marto. ¿Sí? Y la segunda parte de la historia que les quiero contar de él es que dice Marto que la gente a la que él le habla pues son todos ex drogadictos, ex pandilleros, ¿sí? Ex prostitutas. Y entonces dice, estos pobres están todos tatuados, dice. Y hay uno, dice, un amiguito, dice, que tenía así en su cara 666 tatuados. Y llegó a la iglesia y todos lo quedaban viendo feo, dice. Y nada más se puso un palito así y ahora decía 888. Es sin sentido su tatuaje ya, dice. Pero se puso otro número para que la gente no lo viera feo. Y les decía en la mañana, pues, que lo que él es cantante, era un rapero, pero lo que lo hizo hacerse pastor es que este hermano, al que según él creía que le estaba apoyando, ¿verdad?, como pastor, y que le dijo, pura basurita me mandas, dice. Era un hermano que se vestía así con su camisita, su pantalón bien planchado. Aunque estuviera en Tepito, este hermano iba vestido así como yo les voy a decir, ¿no? Y este Marto, así en sus prédicas cuando lo veo, y mi esposa se rió, ¿verdad?, hoy, que se lo mostré, tiene un pañuelo acá, tiene una gorra de esas beisboleras que tienen así trae una playera y encima tiene una camisa de esas que se abotonan acá. No sé si vieron una película de pandilleros que se llamó Sangre por Sangre, pero así como se ven esos muchachos de la película, así más o menos se ve Marto predicando. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa esto? ¿Que hay que hacernos extravagantes para llevar el evangelio? No. Pero significa, hermanos, que si por alguna razón el evangelio tiene que ser predicado de una manera no tradicional, los cristianos estamos dispuestos a hacerlo, porque como dice el apóstol Pablo, a fin de ganar a alguno más, he hecho todo por todos los medios posibles. Espero que estén serios porque estén pensando y no porque se estén enojando, hermanos. Pero el apóstol Pablo es muy claro en esta situación. ¿Sí? Yo me pregunto, hermanos, ¿cómo podrían estos jóvenes tatuados, como decimos, pandilleritos, cholos, cómo podrían sentirse cómodos en un lugar en donde todo el mundo los queda viendo feo, porque van de una manera diferente? El apóstol Pablo es una persona que ha profundizado perfectamente bien las ideas y la vida de Cristo. La ha profundizado perfectamente bien. Les voy a decir por qué. En el versículo 21 dice, entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley. Me voy a saltar tantito los paréntesis para que entendamos por qué lo hizo. A fin de ganar a los que están sin ley. La idea del apóstol Pablo es esta: entre los que están sin ley, me volví como los que están sin ley, a fin de ganar a los que están sin ley. Y entre paréntesis, el apóstol Pablo dice, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. ¿Amén? Comprometido con la ley de Cristo.
Llegó el apóstol Pablo con la gente que no tiene la ley y no se escandalizó. Llegó a Corinto, por ejemplo, y no dijo, hermanos que van a las prostitutas, porque es lo que hacían los corintios. No, vámonos de aquí, Bernabé, aquí no se va a predicar, no. Hermanos que van a las prostitutas, bueno, siéntense, vamos a predicarles el evangelio. ¿Sí? Hermanos que se alcoholizan en las fiestas de sus dioses. No, tampoco dijo el apóstol Pablo, aquí no predicamos porque puro bolo hay, ¿no? Pero eso no significa, hermanos, que el apóstol Pablo, para entrar en ambiente, ¿verdad?, iba a permitir que le sirvieran una copa, ¿verdad? Porque luego también se malinterpreta. Nosotros somos libres, porque así lo dice Pablo. Vamos a ir a predicar a las cantinas. Pidan una, ¿verdad?, para no desentonar, ¿no? El apóstol Pablo ha hecho su trabajo entre las personas que no conocen a Cristo sin perder, dice él, su identidad como cristiano, porque él está sometido, dice, a la ley de Cristo. ¿Cuál sería la ley de Cristo entonces aquí, hermanos? Si Pablo dice que él no vive bajo la ley, sino vive bajo la ley de Cristo, y todo lo que nos está diciendo Pablo apunta hacia una sola palabra. La conclusión, hermanos, de la ley de Cristo es el amor. Hoy en la mañana leíamos 2 de Corintios y dice, quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no tenía por qué venir a convivir con pecadores, hermanos. Pero por nosotros y por obediencia al Padre, Cristo vino y aceptó vivir entre los pecadores. No sé si alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna duda sobre si la prostitución es inmoral o no. No sé, ¿verdad? Si aquí alguno puede decir, pues no es tan malo, ¿verdad? Pero es malo y es inmoral, hermanos. Pero Cristo Jesús tuvo entre sus discípulos a una prostituta que se llamó María Magdalena. Y por algo los evangelios le han puesto nombre a esta mujer. Ha convivido Cristo Jesús con las personas al punto de transformarles y al punto de que estas personas ya no son más lo que eran en su pasado. Entre los débiles, dice el versículo 22, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a todos, para que por todos los medios posibles pudiera ser alcanzados. La iglesia, hermanos, la iglesia cristiana debe estar preparada para poder establecer relaciones significativas, hermanos, con aquellas personas que se encuentran esclavas del mundo. Esta idea que estoy trabajando en este sermón es la idea de cuando Pablo habla acerca de las comidas sacrificadas a los ídolos. Pablo dice, sabemos que solo hay un Dios y los ídolos no son nada, ¿sí? Está haciendo el trabajo mental él de no escandalizarse de los hermanos que están haciendo esto de los ídolos. Pero también el apóstol Pablo les va a decir, aunque, hermanos, esos ídolos, detrás de ellos se esconden demonios. ¿Sí? No se escandaliza por el hecho de que estén hablando de los ídolos, pero les está haciendo ver a los hermanos que hay cuestiones éticas, cuestiones morales, cuestiones espirituales detrás de las cosas que ellos hacen. Pero, hermanos, y ya con esto quiero ir finalizando, ¿cómo podemos hablar con las personas que no conocen a Dios si nosotros no nos salimos del molde de cómo les tenemos que presentar la palabra de Dios?
Alan Hirsch es un escritor que tiene un libro que se llama Caminos Olvidados, y ese libro es un libro de reto, hermanos. Ojalá algún día en la escuela dominical podamos verlo, porque nos va a retar todo el tiempo. Alan Hirsch dice que llegó a una iglesia, su primera iglesia como pastor, y dice, no fue nada alentadora cómo me recibió la iglesia. La iglesia le dijo, eres el último que contratamos. Si después de ti esta iglesia no levanta, la cerramos. Dice, mi primera iglesia ya estaba yo con la soga al cuello, dice. Y de las primeras cosas que él hizo fue en cómo iban a hablarle a las personas. Y una de las cosas que él notó, hermanos, es que en su iglesia había mucho homosexual, en su ciudad, había mucho homosexual. Es lo que él notó. En nuestra ciudad hay mucho homosexual. Así que empezó él a ver la manera en la que podían hablar con estas personas. Dice, después de un tiempo éramos la iglesia que ya conocían los homosexuales de la ciudad como un lugar en donde podían llegar y oír la palabra de Dios sin ser juzgados. Él después se enfrentó con otro problema. Ya la iglesia había crecido un montón, pero los hermanos seguían llegando con sus plumas, maquillados. Entonces dijo, bueno, algo no estamos haciendo bien, ¿verdad? Están viniendo aquí, pero no se están transformando. Así que tuvo que utilizar otra manera para compartir el evangelio y que las personas pudieran ser transformadas. Pero el primer paso lo dio él. ¿A quién podríamos hablarle aquí en la ciudad, hermanos? Hace un mes, tal vez, no sé, un mes y medio, vinimos de Tuxtla, cuando todavía hacía mucho calor, y pasamos por unos hielos al Oxxo. Entonces yo estoy comprando en el Oxxo y veo que viene una persona, se va deladeando así, ¿verdad? Y viene tomado, y luego se cae al suelo, ¡tum! Y después veo a mi esposa que sale corriendo y digo, ay no, mi esposa no se dio cuenta que está tomado, ha de pensar que es un señor que se cayó en la calle, y bueno, lo levantó. Después, mucho tiempo después, volvimos a venir. Ahora voy con mi hija, yo al Guadalajara, a la farmacia de Guadalajara, y dice mi hija, ese señor siempre se cae, dice. Y, sí, le digo, sí, siempre se cae, porque está tomado. Aquí en esta ciudad me he dado cuenta, hermanos, que hay un problema serio con el alcohol. Tal vez podría ser un grupo de personas a los cuales la iglesia puede llegar y compartir el evangelio con ellos. No sé si ustedes conocen a algún otro grupo vulnerable aquí en la ciudad que necesite escuchar el evangelio, pero esa es la tarea que la iglesia tiene que hacer: identificar los grupos vulnerables de la ciudad y ver cómo podemos hablar con ellos. Ayer tenía reunión con los jóvenes y les digo, a ver muchachos, ¿qué se necesita para que alguien que es alcohólico pueda seguir con su vicio? Ya la respuesta era dinero, pues. Y dice uno de ellos, bueno, pero algunos se empeñan su celular. Digo, sí saben, están jovencitos y ya saben. Es un problema para nosotros. Y la iglesia tiene que abrir los ojos respecto a este problema. ¿Cómo vamos a alcanzar a las personas que están cerca de nosotros? No deberíamos, hermanos, pensarnos y sentirnos cómodos en la iglesia, ¿sí? Yo me siento cómodo si cantamos himnos, ¿sí? Me gustan, siempre los he cantado. Pero tenemos que analizar, hermanos, si nuestra iglesia es lo suficientemente cómoda para que personas que no conocen a Dios de nada, desde cero, puedan venir y escuchar la palabra. Una de las estrategias que tenemos en jóvenes incluye que cada vez que nos reunimos, comemos.
Alguien podría decir, es que eso está mal, no deben comer, eso es hasta el final, porque lo más importante es la comida espiritual. Hermanos, pero nos sirve. ¿Hacemos conexión? Porque mientras estamos comiendo unos chetos, les puedo hacer alguna pregunta personal y como están con el cheto, el rufle, contesta. Esta semana no, hace 2 sábados, vinieron unos muchachos que nunca en su vida, hermanos, han escuchado nada de la iglesia. Los trajo un muchacho de aquí de la iglesia, se llama David. Y dice David en la noche, les gustó porque no sintieron como que estaban en la iglesia y les gustó de lo que hablamos, dice. Así que voy a seguir comprando rufles, hermanos, para los muchachos, aunque escuche críticas, ¿verdad?, que están comiendo mucha chuchería. Por el momento, hermanos, es una estrategia que nos ha funcionado para establecer comunicación con los muchachos. Y no quiero, hermanos, terminar este sermón sin tocar esta última parte. Dice el apóstol Pablo, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, para una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a los otros, yo mismo quede descalificado. Esta es la última idea de Pablo. Y con esto va a terminar esta historia. Nosotros, hermanos, los cristianos, tenemos que recordar que no estamos aquí como personas que han perdido la razón. Por eso dice Pablo, no estoy peleando como quien da golpes al aire. Allá en Tuxtla hay una persona, o había, no sé, que se caracterizaba por andar con perritos. En todo Tuxtla, como que tiene algún problema de su mente. Y él siempre estaba así viéndose en los espejos y como que está boxeando, ¿sí? Nosotros los cristianos no somos personas loquitas que andan en la calle haciendo como malabares. No, hermanos. Nosotros los cristianos estamos entrenándonos porque queremos alcanzar nuestra meta final. Todo lo que hacemos, hermanos, es porque nosotros tenemos una meta final. Y esa meta, hermanos, es alcanzar la corona que Cristo Jesús ha preparado para nosotros. Pero no vamos a alcanzar la corona solos. No vamos a alcanzar la corona solos. Tenemos que ir, hermanos, reconociendo que nuestro trabajo como iglesia de Cristo es alcanzar a las demás personas. De esto ha hablado el apóstol Pablo, de ganar a los que están sin ley, de ganar a los que son fariseos, porque también podemos sentirnos, hermanos, superiores, ¿verdad? Y decir, yo ya pasé eso, hay de aquellos fariseos de la iglesia, hay que Dios los perdone. No, hermanos, también para ellos el apóstol Pablo tenía corazón. Para los judíos, los que se creen muy superiores a los demás, también a ellos los voy a ganar. Y finalmente el apóstol Pablo dice que él quiere ganar la corona, un premio que no se corrompe. Y para que no perdamos, hermanos, de vista que el apóstol Pablo está hablando en serio, al final dice que él golpea su cuerpo y lo domina, no sea que después de haber predicado él mismo quede descalificado. No es una invitación del apóstol Pablo, hermanos, a ser masoquistas, a que alguno agarre un palo y se pegue cada que uno tenga un mal pensamiento, no. Sino se trata, hermanos, de dominar nuestro orgullo, ¿sí? Acuérdense que toda la idea del apóstol Pablo en el capítulo 9 es precisamente el orgullo, de que si le deben pagar o no le deben pagar.
de que si es esclavo o es libre. El apóstol Pablo dice, constantemente golpeo mi cuerpo y me recuerdo a mí mismo que yo estoy corriendo una carrera. No ando peleando aquí como loquito, tirando golpes a lo loco. Estoy corriendo una carrera y me estoy preparando para eso. Constantemente, hermanos, vamos a tener que golpear nuestro cuerpo y decir, está bien, lo paso por alto con tal de ganar a esta persona para el Señor. Espero, hermanos, espero que estén dispuestos, que estemos dispuestos como iglesia a empezar a trazar un plan para ser relevantes en esta ciudad, para que nuestra iglesia cause el efecto demoledor del Evangelio. El apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Y parece que los cristianos, hermanos, ya hemos olvidado que el Evangelio es poder de Dios. Y ya pensamos que el Evangelio solamente puede presentarse de esta o de esta otra forma. Esta no, es muy irreverente. Esta no, es muy moderna. Esta no, se sale de los cánones. Pero el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Y si hay poder, hermanos, hay vidas que pueden ser transformadas. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar por terminado este tiempo.